Buenos días a todos. Tenemos el gusto de estar con Jesús Domínguez. Jesús Domínguez actualmente gestiona el fondo Valentum junto con Luis de Blas y es uno de los fondos que mayor rentabilidad está obteniendo en el mercado español, aproximadamente un 20% a fecha de hoy. Antes de pasar a las preguntas que queréis hacerles, vamos un poquitín a que nos cueste su historial para saber con quién estamos dialogando. Jesús, bienvenido. ¿Nos puedes explicar un momento cuál es tu historial y por qué tanto Luis como tú decidisteis saliros de la función de analistas y crear un fondo? Bien, muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Bueno, tanto Luis como yo hemos sido analistas durante 10 años, analistas de renta variable en brokers. Empezamos en Banco Sabadell, Ibersecurities, luego pasamos a Banesto y finalmente a Santander. Llevamos 10 años haciendo lo que hacemos ahora con el fondo, analizar compañías en profundidad, y lo que antes hacíamos, que era dar recomendaciones a otros fondos de inversión, los que eran nuestros clientes, pues ahora lo hacemos para nosotros mismos. ¿Por qué decidimos montar esto y por qué creemos que nuestra historia tiene sentido, nuestro proyecto tiene sentido? Bueno, pensamos que la gestión en España no se ha hecho basada siempre en fundamentales y estudiando los fundamentales a fondo, y nosotros pensamos que haciendo ese estudio que hacíamos antes y aplicándolo solo a unas 20-25 compañías a nivel internacional en nuestro fondo, pues derivará en mayores retornos. Es una inversión value, entendiendo por value aprenderse muy bien los fundamentales y estar convencido de aquellas inversiones que sobre todo generan muchísima caja. Es nuestra premisa base. Obviamente luego miramos la estrategia, nos reunimos con las compañías y nos metemos solo en aquellas que, aparte de generar mucha caja, pensamos que están infravaloradas, que tienen una estrategia adecuada y que van a generar más en el futuro, están poco endeudadas, eso para nosotros es clave, y tienen unos retornos importantes sobre el capital. Muy bien, pues empezamos con la pregunta de los foreros. Fenómeno. ¿Qué cantidad de pasivo en relación a qué ratio se consideraría excesivo para la viabilidad de la empresa? Vosotros habéis hablado de que cogéis normalmente compañías poco endeudadas. En un momento de bajada de tipos de interés no conviene, no son las que más suben las endeudadas. ¿Y por qué buscáis compañías con poca deuda? Mira, para nosotros tener poca deuda es una de las bases de la definición de nuestro margen de seguridad, ¿vale? Pensamos que empresas con poca deuda es muy difícil o mucho más difícil que quiebren que empresas con mucha deuda. Ahora bien, tienes razón en que en estos momentos de tipos bajos, pues las empresas muy endeudadas y que sean capaces de refinanciarse a esos tipos, pues van a verse beneficiadas. Tenemos muchas compañías, pues puede ser el caso de Aperam, puede ser el caso de Pirelli, que no están muy endeudadas, nuestro límite son 3 veces deuda neta EBITDA y todas están por debajo de ese límite, que se han refinanciado, y aún así, refinanciándose con 1,5 veces, 2 veces deuda neta EBITDA, refinanciándose los tipos que se refinancian, están bajando también el coste del pasivo. Es cierto, pero aún así no nos queremos dejar llevar por esta fiesta de tipos bajos y invertir en lo que realmente no queremos invertir. Muy bien, la siguiente pregunta es, en las valoraciones, ¿sois bastante conservadores a la hora de usar la tasa de descuento? ¿Cómo fijáis la tasa de descuento? ¿Y en función de qué? Y si al cambiar la tasa de descuento se os van mucho las valoraciones. ¿Y cómo fijáis la tasa de descuento? Vale, obviamente las valoraciones se van muchísimo, ¿no? Dependiendo de la tasa de descuento que utilices. Nosotros utilizamos una tasa libre de riesgo en torno al 4,5, que no tiene obviamente nada que ver con la situación actual. Queremos ser muy conservadores, pensamos que puede ser una tasa libre de riesgo normal en el muy largo plazo, y esa es nuestra base para obtener nuestras valoraciones iniciales. A partir de ahí le sumamos una prima de riesgo que está en torno al 4,5 en países OCDE, digamos, y a partir de ahí todos los negocios que tengamos que valorar fuera, ya sean pues Latinoamérica, África, pues se les suman primas adicionales. Bueno, tienes que ir ajustando, obviamente, porque la situación actual es una situación en la que el gap entre la inversa del PER y la rentabilidad del bono de 10 años está en máximos históricos, cerca de máximos históricos. Nosotros no vamos a hacer valoraciones con esas tasas libres de riesgo, y no son tasas libres de riesgo que queramos utilizar, ni esas ni cercanas a eso.
es algo que simplemente tienes en la mente y a la hora de hacer las valoraciones, bueno, lo tienes en la cabeza. Muy bien, nos preguntan también si la información que suministran las compañías es una información fiable y si tenéis que corregir frecuentemente, digamos, las cuentas de las compañías. Bueno, la primera respuesta es, yo creo que en principio sí, y debemos basarnos en que sí, porque están auditadas, aunque siempre hay problemas. Ahora bien, es muy importante para nosotros estar en constante contacto con las compañías, no solo porque las cuentas sean fiables o no, sino por las guías que van dando que se mueven en el tiempo, y tienes que estar lo más pegado a las compañías para en tiempo real saber qué es lo que les está cambiando y tener un poco ese feeling para pensar tú, hacer tus estimaciones de decir, ¿van a cumplir? ¿No van a cumplir? O, de hecho, van a estar por encima del guidance que han dado. Preguntan que nos cuentes alguna anécdota que te ha pasado, digamos, visitando alguna compañía en la cual tú hayas intuido o hayas visto, digamos, imaginación contable excesiva. Y todos sabemos qué quiere decir excesiva. Bueno, imaginación contable... No diga la empresa, pero dinos alguna cosa que te haya pasado en tu vida como analista. Creo que analizaste Goebbels, ¿no? Y tampoco, o algo de esto... Bueno, con Goebbels nos pasó, la analizamos, la miramos y nos reunimos con la compañía. Yo en concreto estuve 4 veces con ellos y lo que les decía siempre, yo no entiendo esta compañía, no entiendo de dónde vienen los euros y por dónde salen los euros. Ya no es solo cuestión de cuentas, obviamente luego miras las cuentas y dices, tú miras las cuentas y dices, oye, esto es fenomenal, tenemos caja en el balance, subimos los márgenes, mejoramos, pero tienes que hacerte preguntas más allá de los números. Es decir, ¿por qué lo consiguen? ¿Por qué no lo hacen otros? ¿Por qué no lo hace Google? ¿Por qué no lo hace Telefónica? ¿Por qué unos señores que son muy pequeñitos no se los ha comprado nadie y son los únicos? ¿Por qué competidores que tienen en Estados Unidos tienen márgenes mucho más bajos? Al final son cosas que no solo te tienes que parar en los números, tienes que intentar llegar a la compañía e intentar solucionar todas tus dudas de por qué esto es así, por qué este número está aquí y por qué este número es positivo y no es negativo o al revés. Y es la forma de tú, en tu cabeza, tener las ideas claras. Hay compañías que te cuentan más que otras y te puedes hacer la idea más clara, y hay compañías que te cuentan menos y al final pues con ese menos y con también las relaciones que tengas tú dentro de ese sector y cómo entiendas la compañía y el papel de esa compañía en el sector, pues te lo acabas creyendo o no. Muy bien, empezamos a analizar empresas. Venga, que han publicado resultados. Bueno, dinos las primeras posiciones de tu fondo Valentum y empezamos por las 5 primeras, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, bueno, las españolas, ¿no? Sí, hombre, sí. Empezamos por lo más cercano. Venga, pues las principales posiciones que tenemos en España son Robi. ¿Supositorios o no supositorios? No, supositorios, ya. Dime, yo es que me acuerdo cuando tenía necesidad de mis hijos de defecar, pues le ponían los supositorios de glicerina y tenía un efecto. Me parece ser que la compañía cambió, ¿no? Que no nos vean los señores López del Monte y se enfadan. Vale, más cosas. Robi, ¿qué más? Tenemos Testa, la patrimonial de SACIR, tenemos Iberpapel, tenemos Europac, tenemos CIA Automotive CIA y tenemos Duro Ferreira. Vamos a ver. Y tenemos Día. Duro y Día. Vamos. ¿Cuál es la tesis de inversión que sostenéis en Robi? Porque ha tenido unos resultados bastante aceptables, ¿no? Sí, los resultados han estado bien, bastante aceptables. Ha habido un descenso sobre todo en la parte internacional por un one-off de Rusia y Ucrania, pero nuestra razón de estar en Robi no son los resultados. Es una parte, son los resultados. Para nosotros la compañía tal y como está hoy vale en un escenario conservador unos 10,5 euros. ¿Cómo en un está? escenario está a 15. O sea que hay que vender. No. Como decíamos, tal y como está hoy el negocio de hoy, ¿no? Los medicamentos que venden y su negocio industrial de llenado de jeringas. ¿Por qué invertimos en Robi? Bueno, les vimos hace unos meses, estaba a 8 euros, pensábamos que bueno, el valor era en torno a 10 euros, tampoco veíamos grandes catalizadores, pero en la publicación de los resultados, creo que fueron del tercer trimestre del año pasado, vimos escondido en una frase, en la página 12 de los resultados, que estaban en fase de registro de la enoxaparina en Europa. ¿Qué es esto? ¿Y qué quiere decir? Esto es el biosimilar, es como si fuese un genérico del Lovenox de Sanofi. El Lovenox es la heparina que nos tenemos que pinchar todos para que la sangre no coagule después de una operación. Bien, en Estados Unidos ya se han aprobado biosimilares, en Europa este sería el primero, o de los primeros, y de heparina el primero. Y estos dicen, en una línea, que lo tienen en fase de registro, ni fase 1, 2 ni 3, en fase de registro.
con lo cual les llamamos y nos vamos a ver con ellos. Efectivamente, lo que nos dicen es lo que hay escrito, y la valoración que hacemos es de un mercado de casi 1.000 millones de euros en Europa, que ellos... Vamos a hacer un escenario conservador en el que, bajando precios, esos 1.000 millones se van a 800 millones de euros, ellos puedan conseguir una cuota, ponte del 20, que pensamos que puede ser bastante más, ponte del 20, y que consigan unos márgenes EBITDA del 20%. Eso vale lo mismo que vale toda la compañía como está hoy. Ese fue nuestro análisis inicial. Pero claro, para conseguir eso necesitarás hacer inversiones. Resulta que el CAPEX de Rovi en los últimos años había sido excepcionalmente alto y no habían dado una razón clara de por qué. Pues ya lo sabemos. Ya estaban invirtiendo en todas estas plantas a medida que iban cumpliendo fases en las aprobaciones de los biosimilares. Para nosotros Rovi vale más de 20 euros. Nosotros pensamos que en 15 euros descuenta ya parcialmente la aprobación. Pensamos que la aprobación es muy raro que no se produzca y luego habrá que ver cómo se comercializa, si lo hacen de forma independiente, si hacen acuerdos internacionales en cada uno de los países, veremos cómo lo hacen. Pero estamos muy tranquilos, una compañía con muy poca deuda, que el negocio industrial va fenomenal, los resultados, como tú has dicho, cómo están, van bien y que pensamos que tiene en sus manos un game changer, ¿no? Muy bien, Testa. Testa, que todo el mundo cree que va a salir a bolsa y ya está en bolsa. Sí, claro. Testa cotiza solamente el 0,5% de free float, el 99,5% es de SACIR. Nosotros somos un fondo pequeño y, bueno, vimos Testa y decidimos entrar. ¿Por qué decidimos entrar? Teniendo en cuenta el riesgo de iliquidez que tenía este valor. Hicimos un análisis, esto fue ahora un año, en el que veíamos que todas las inmobiliarias españolas, el sector inmobiliario se empezaba a mover, que Inmobiliaria Colonial lo estaba haciendo muy bien, que cotizaba con una prima muy importante sobre su net asset value en bolsa, y luego vimos SACIR. ¿Qué es SACIR? Bueno, SACIR tiene varias partes: construcción, proyectos, autopistas y Testa, que es la joya de la corona. Cualquiera que viese SACIR se querría comprar Testa, ese fue nuestro análisis. Y Testa cotizaba. ¿Cuál era el kit de la cuestión? Que el net asset value, el valor de los activos de Testa, estaba por encima de los 19 euros y Testa estaba cotizando a 13. Hablamos con gente del sector, les preguntamos por Testa, qué tal Testa como pagador, qué tal los activos de Testa, a gente de otras compañías. Hablamos también con SACIR, obviamente, y todo era positivo. Decidimos entrar en Testa porque el descuento sobre net asset value era brutal y porque aparte, la segunda parte de la historia, o sea, si nos equivocábamos, el margen de seguridad era ese, el net asset value son 19. Pero la historia era, vamos a ver, SACIR tiene mucha deuda, tiene un problema con la inversión y el préstamo de Repsol. De alguna forma hay que hacer caja en SACIR. Si Colonial está cotizando con un 20%, ahora, a día de hoy, con 30 y algo, ¿por qué SACIR no va a querer poner en el mercado Testa y mantener el control? Bueno, esa fue nuestra idea y al cabo de unas semanas o algún mes, pues empezaron a haber un poco de ruido en el mercado sobre que SACIR quería hacer la operación. Parece que ya estamos más cerca. Es cierto que la historia va cambiando y no sabemos lo que hay dentro, pero ha pasado de ser una historia muy clara de poner un 30% en bolsa a través de una ampliación de capital a que exista la posibilidad de que un Merlin se haga, un Merlin o otro operador se haga con ese 30%, ¿no? En cualquier caso, entendemos que por lo menos se tiene que ir a net asset value, que ahora está por encima de 20 euros. Muy bien. Las papeleras, así cogemos dos en una, Iberpapel y Europac. Muy bien. ¿Qué es? ¿Que el precio de la energía les ha venido muy favorable? ¿Que se incrementan las ventas, los márgenes, la especialización de las compañías? Explícanos la tesis. Bueno, el tema de energía para nosotros el tema de energía es un tema que se ha solucionado, que ya se hicieron las inversiones, se cambió la regulación, está ahí, va a generar lo que va a generar. Potencialidad hay de que llega un momento el Estado se vea obligado a volver a cambiar la regulación y que sea más favorable porque se han pasado. Pero eso lo dejamos aparte. Iberpapel es una de las compañías más baratas al día de hoy y como está para nosotros en el mercado español, nos salen free cash flow yields por encima del 10%, con caja neta y con unos activos ocultos. ¿Que son edificios? No, que son árboles, que son bosques, hectáreas de pino que están valoradas a unos
13 millones de euros, me parece que es en los libros, pero que si ves las últimas transacciones vale bastante más de eso todo lo que tienen, ¿vale? Además de eso, ventas creciendo en el primer trimestre, subiendo los volúmenes un 3% y esperamos algo de subidas de precio también durante el trimestre, márgenes mejorando y aquí la única pregunta que te puedes hacer es si van a decidir llevar a cabo inversiones mayores a las que tenemos estipuladas, porque las que hay con las inversiones de mantenimiento son bajísimas y te dan los free cash flow yields esas, más del 10%, te digo más del 10% porque si lo haces sobre EV con la caja que tienen, te vas a cerca del 13% muy fácil y sin estirar. Europack es un poco distinto. Europack al final lo que hace son cajas de cartón, lo que tiene es tanto el craftliner, que es el papel virgen, como el reciclado, junto con Smurfit, es de los pocos operadores europeos que tiene excedente de craftliner. El tema del dólar le viene muy bien porque Europa es importadora de craftliner y con el encarecimiento del dólar lo que va a provocar es que los precios en Europa tengan que subir en euros para balanzar la balanza, pero hay una cosa fundamental en Europack y es un cambio de discurso de la compañía a nivel interno. Es decir, tú puedes jugar la mejora de consumo, la mejora del sector, la mejora de los precios de papel, bien, pero la razón de invertir en Europack no es esa. La razón de invertir en Europack es que tienen un discurso interno de mejorar las eficiencias, de generar 300 puntos de margen EBITDA sin mejoras de mercado, solo a base de eficiencias internas y de mejora de las plantas, sobre todo en Francia, y de reducción de inversiones muy significativas. Si te miras la historia de Europack, es una historia de fuertes inversiones que han sabido desarrollar y generar unas plantas muy buenas, y parece que estamos en un momento de empezar a recuperar los frutos. Si eso es así, pensamos que los CAPEX van a bajar de niveles de 40 millones a niveles de 15, 20 millones y nos sale un free cash flow yield 2016 por encima del 10%. Más deuda aquí, ¿eh? ¿Tú que querías deuda por los tipos bajos? No, yo lo único que te quiero preguntar es por qué el equipo directivo de Europack no lo ha hecho antes. Buena pregunta. Pero si es algo relativamente... Pero para nosotros, ha sido un cambio de su discurso. Hasta ahora no queríamos invertir en Europack, un poco pues porque no habíamos visto ese discurso, aunque fuese algo que tuviesen en la cabeza. Nos van a empezar a contar. Estuvimos 3 horas con el consejero delegado de Europack. Muy bien, vamos a ver por CIE. Bueno, CIE, que es digamos un valor que todo el mundo parece haber descubierto recientemente y parece que todo el mundo se sube al coche, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros CIE la teníamos muy bien cubierta desde Banesto. Luis era analista de Banesto cubriendo CIE y le encantaba la compañía. Es una compañía muy peculiar porque fabrica partes de automóvil de poco valor añadido, y la gracia que tiene el fabricar partes de poco valor añadido es que también son de muy poco valor absoluto, con lo cual pues de forma un poco irónica tienes más margen porque los precios no te aprietan tanto los fabricantes. Punto número 1. Punto número 2, tienes un management que es espectacular, que sabe bajar... ¿El actual o el anterior? Bueno, el anterior que se fue era muy bueno, sobre todo el que está ahora en la mesa, que está en Tubacex también, son gente todos muy buenos, pero bueno, al final el presidente, Antón Pradera, sigue siendo la alma mater de la compañía y la gente que había debajo pensamos que sigue teniendo el mismo espíritu. La compañía ha cambiado mucho con la adquisición de toda la parte de Brasil y la adquisición de la India. CIE la compramos a niveles de 7 euros y pico cuando lanzamos el fondo, a niveles de 12 euros la empezábamos a ver más ajustada, pero hemos vuelto a comprar CIE porque nos sale que es la compañía más barata de autopartes del sector en Europa. Pensamos que hay otra en Estados Unidos que está más barata, pero la caja que genera CIE no la genera nadie. Pensamos que su guidance lo van a batir y el track record de esta compañía es que siempre han sido muy conservadores. Estamos muy tranquilos invirtiendo con este management. Sí, un poquitín. La distribución de ventas de CIE, te lo digo porque además has dicho que están en Brasil, en India, las sopas que hicieron últimamente. ¿CIE está muy correlacionada con el mercado del automóvil en Europa o a nivel mundial?
Europa, sobre todo, pero a nivel mundial Brasil le pesa y en Brasil están yendo mal las cosas. Una cosa sorprendente en Brasil es que con caídas muy fuertes, en torno al 20%, están consiguiendo mantener márgenes. Eso te dice mucho de cómo tienen su estructura montada, ¿no? Dentro de una compañía con un elevado capital empleado necesario, porque necesitas tus fábricas, pero tienes los costes muy ajustados. Muy bien, ahora nuestra querida Duro Felguera, en la cual hemos entrado en la página web, en la página de ranking de foros, y veo que es una de las preferidas. Vamos a ver, en Duro Felguera... Y tuya también. Y mía también. No sabemos claro, si para bien o para mal. Porque me he interesado por ella. En Duro Felguera, dos cosas. ¿Invertimos porque está barata o porque está más barata que el resto del sector? Invertimos porque está barata. ¿En términos absolutos? En términos absolutos. ¿Por qué? Porque los márgenes van de capa caída, quiero decir, los márgenes se han hundido, también es cierto que se ha hundido la cotización, tiene problemas en Venezuela, tiene problemas en Australia. Explícanos qué tesis de inversión hay en Duro Felguera para que digamos que lo peor ya ha pasado. Vale, vamos a ver los problemas primero, los mencionados, ¿no? En Venezuela hay dos y en Australia hay uno. En Venezuela es que tenías un proyecto muy gordo, que se llama Termocentro, que te ha generado unos márgenes muy altos, y ya contestar tu pregunta, voy indicando tu pregunta de por qué los márgenes van a ser más bajos a futuro, y donde has tenido problemas de pago, de cobro. Bien, les quedan por cobrar unos 110 millones de euros, de un proyecto de más de 1000 y pico. Solo Duro Felguera puede acabar los trabajos para poner en marcha esa planta. Y el gobierno venezolano necesita poner en marcha esa planta porque va a dar energía a medio Caracas. A medio Caracas, o más de medio. Bien, hablando con ellos y las conversaciones que ellos nos han contado, que han podido contarnos, que han tenido con el gobierno de Venezuela, parece que esos pagos se van a producir. La lógica te invita a pensar que se van a producir. No estoy diciendo que se vayan a producir 100% seguro, pero te digo que creemos que podemos asumir ese riesgo. Punto número uno. Punto número dos de Venezuela. Han salido en prensa, en El Mundo, noticias sobre pagos a Villalobos de 50 millones de euros. Los pagos a Villalobos son menos de 50 millones de euros. 50 millones de euros es al asesor, es Técnicas Reunidas de Caracas, nada que ver con la Técnicas Reunidas que nosotros conocemos. Es una sociedad de unos asesores venezolanos, todos expolíticos. También es cierto que esta gente que salió acabó mal con Chávez, o sea, bueno, no es exactamente amiguismos, pero bueno, son pagos que se han producido, son pagos que están en la memoria, que están auditados, que han pasado por Hacienda y que está todo limpio. Te puede gustar más o menos que paguen 50 millones de euros a un asesor de Venezuela, a mí también, pero pensamos que las noticias que han salido en prensa pues se han exagerado un poco y se han tergiversado un pelín. Y luego, ¿qué es lo que pasó en Australia? En Australia tenían un proyecto que iban con otra compañía de minería y la otra compañía que iban en consorcio quiebra. El cliente, Samsung, cancela el contrato, ve lo que pasa, analiza la situación y decide que mantienen a Duro Felguera y Samsung asume los trabajos de la otra parte, del socio de Duro Felguera. Bien. Han seguido haciendo los trabajos, parece que están cobrando, tienen ahí un abogado con el casco puesto apuntando todo lo que se hace y lo que se deja de hacer, y pensamos que esto se va a limpiar. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que van a salir más proyectos, vemos... Este es el análisis que nos hacemos ahora para explicarte que está barata la compañía. Asumimos unos niveles de ventas de 900 millones de euros. ¿Vale? Esto es más bajo que lo que consiguieron en 2014. Asumimos unos márgenes EBITDA de en torno al 7%, que han ido bajando y que asumimos que en esos niveles se pueden llegar. 63 millones de euros. Esos 63 millones de euros. Temas de working capital, no debería haber demasiados impactos. Le quitas, financieros no tienes porque tienes caja neta, le quitas los impuestos y le quitas el CAPEX, que entre los dos deberían sumar como mucho unos 20 y tantos millones, y acabas con más de 40 millones de euros de flujo de caja.
¿Cuánto capitalizas? En torno a... ¿Cuántos? No sé ahora cuánto es la capitalización de Cervera. Tiene 800.000 acciones a 160 millones. No. La capitalización, los recursos propios. Bueno, serán como unos... Los recursos propios creo que son... Sí, ahora podría. Bueno, esto, le sumas la caja. Espera, tiene a 360 y hay 160 millones. Vale, entonces 500, ¿no? 500 millones. 500 millones de euros. Y tiene 80 millones de capital social, sí. Tienes 150 millones de euros en la caja, pero esos 150 no son tuyos, partes son adelantos. Con lo cual, caja neta pura tuya, son 50 millones, que le tendrías que restar al market cap para llegar al EV. Con lo cual, estás muy cerca de llegar al 10% de free cash flow yield con un escenario, insisto, 900 millones de euros de ventas. Ellos te cuentan todos los proyectos que tienen en marcha, que el pipeline es el más alto que han tenido nunca. Vamos a ser conservadores. Entonces, siendo conservadores, nos sale esto. Pensamos que siendo conservadores podemos asumir los riesgos de lo que hemos hablado antes y pensamos que a poco que les vayan saliendo bien las cosas, esto tiene que valer mucho más. Sin embargo, publica los resultados del primer trimestre y los márgenes, por lo menos que publica, y a mí me gustaría que nos explicaras, son bastante bajos, tanto en minería como en oil. ¿Por qué? Porque, digamos, la forma de contabilizar, un poco también se recuperarán los siguientes márgenes, cómo contabilizan ellos. El tema de oil, principalmente, que es el que ha sido más bajo, ellos lo que ponen en la memoria es que es un tema puntual que se recupera en los siguientes trimestres. Bueno, es un tema que justo ayer estábamos intentando hablar con ellos, estaban en Londres de viaje, no hemos conseguido hablar para que nos especifiquen esto. Entendemos que la contabilización de cada trimestre de cada una de las divisiones es muy complicado, porque aquí tienes muchísimos proyectos, cada uno de su padre y de su madre. Unos los cobras con adelantos, otros con menos adelantos, unos estás cobrando, otros no estás cobrando. El ingreso que te reconozcas y el margen que te reconozcas, al final, trimestre a trimestre es muy complicado y sí que pueden salir cosas raras. Al final es una compañía de proyectos, como un Técnicas, por ejemplo, y como muchas otras que hay. Para nosotros encierra un riesgo adicional, y es un riesgo de que cada año empiezas de cero y tienes que demostrar mucho. Tú lo que demuestras es tu track record, que no has tenido ninguna cosa que te ha salido mal, hay competencia, o sea, es una compañía muy distinta a todas las que tenemos. Muy bien. Entonces, Jesús, ¿tú crees que el consumo, las empresas relacionadas con el consumo van a repuntar en España y van a mejorar márgenes, que es lo importante? Yo creo que sí. En el caso concreto de Día, Inditex. En Inditex lo estamos viendo ya. Si te ves los últimos resultados, el crecimiento en España es importante y de hecho ellos lo dicen. Hace poco les pregunté a ellos, oye, contanos algo de España, lo estáis haciendo fenomenal, pero como lo veis, no han caído prácticamente nunca en España. Y la respuesta fue, si alguien lo está haciendo mal en España, tiene un problema interno. Entonces, bueno, nosotros pensamos que el consumo general en España va a subir. Otra cosa, de lo que hablábamos antes, es que ese consumo vaya relacionado a mayor endeudamiento y que los bancos lo vean reflejado. Muy bien, y una cuestión que nos sorprende, porque los veo relativamente optimistas, o te veo relativamente optimistas en cuanto a la economía española, es que no tengáis empresas un poquitín más cíclicas, tipo media, tipo hoteles, o sí que tenéis. No tenemos. ¿Cómo veis la media y cómo veis los hoteles y los viajes, un poquitín, Amadeus, etcétera? Amadeus sí que la tuvimos, la hemos tenido y ha salido de nuestra cartera porque pensábamos que estaba en nuestro precio objetivo. Sí que es cierto que Amadeus, de una forma indirecta, también se ha beneficiado de la caída del petróleo y del mayor tirón de las aerolíneas. Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, televisiones sí que nos gusta, y nos gusta su negocio en este momento por varias razones. La primera es que es cíclica y que al final la publicidad volverá, y cada euro de publicidad que les entre en ingresos acaba directamente en el beneficio neto por su apalancamiento operativo, porque están muy bien gestionadas, han reducido muchísimos costes y saben llevar muy bien su negocio. ¿Por qué no las compramos? No las compramos porque, por mucho que veamos la recuperación en España, si te equivocas cuando has comprado una cosa que está a más de 50 veces PER, pues te equivocas bien. Se te lleva al fondo. Y parte pensamos que ya estaba descontado, pero la publicidad es así, es decir, cuando el PIB
crezca un 2%, la publicidad va a crecer de forma exponencial, igual que cayó de forma exponencial. O sea que las 50 veces PER, de alguna forma es lógico que en 2014 cotizasen a esos niveles. Pero bueno, nuestro margen de seguridad nos lo ¿Y los hoteles? ¿Tenéis algo de hoteles? Y los hoteles estuvimos viendo a Meliá. NH para nosotros se sale de nuestro radar por el nivel de deuda. Sol Meliá está ahí justo, y también pensamos que lo va a hacer muy bien, ¿no? Tanto por turismo español como por turismo latinoamericano. Pensamos que lo tiene todo de cara y que le van a ir muy bien las cosas. Finalmente no decidimos comprar porque se nos había escapado un poco, porque en términos de deuda estaba muy justa y porque al final tienes que hacer estimaciones en las que tienes que ser un poco demasiado optimista y eso no nos gusta tanto. Muy bien. En general, tú actualmente estás viendo una balanza de salidas a bolsa, tal, opciones. ¿Cómo ves? ¿Quien vende son las manos fuertes? Yo cuando hay salidas a bolsa normalmente no suelo comprar porque cuando vende alguien, sobre todo depende de precios, es que no está como muy convencido de que vende barato. Eso es. ¿Tú qué piensas? Nosotros igual, nosotros no hemos entrado en ninguna de las OPVs. Estuvimos planteándonos Naturhaus, pero había un punto del modelo de negocio que no nos acaba de convencer. Y tanto Celnex como Talgo, Celnex nos parece, los ratios de valoración a los que salen no nos salen, nos sabe que sale demasiado cara para nuestros los baremos que utilizamos, sobre todo en términos de free cash flow yield, va a salir en torno al 3-4%, nos parece demasiado bajo y la intención que tiene la compañía es de endeudarse. Al final son negocios muy seguros, bueno, pues tiene sentido que se endeuden, pero si se vayan por encima de 4 veces de neta EBITDA, a nosotros nos chirría un poquito. Y Talgo, la verdad es que la miramos, nos parece una compañía muy buena, con un producto espectacular, muy bien gestionada, pero una vez más está habiendo una avalancha que se vaya a llevar el precio hacia arriba y en el rango bajo quizá se podría entrar. Pero ¿cuál es el problema? Que volvemos a hablar de los proyectos. Talgo tiene su negocio de mantenimiento, pero tiene los proyectos, sobre todo en la Meca, que si tienes problemas, si te cae ese negocio, vas a tener un problema en valoración muy importante. Igual que en Duro, analizándolo todo y sopesando beneficios, potencial y riesgos, pues decidimos entrar y que merecía la pena. En Talgo pensamos que los riesgos están muy concentrados, demasiado concentrados, y que el precio, la valoración a la que sale, pues para nosotros no es atractiva. Y una cuestión, ¿en el fondo tenéis bancos y aseguradoras, sí o no? No, pues sí y no. Sí, solo tenemos un banco, que es Lloyds, en Inglaterra, porque tiene un balance muy sólido, tiene un core capital del 13% y más del 13%, y está generando unos ROEs que van a estar por encima del 13%. En España, bancos no lo vemos, pensamos que los márgenes se van a comprimir y pensamos que las valoraciones están bastante ajustadas. Pensamos que alguno puede tener que necesitar alguna ampliación de capital por menores provisiones que haya realizado. Y lo que hablábamos antes, el consumo va a tirar. Efectivamente pensamos que eventualmente llegará a los bancos, pero a corto plazo pensamos que puede haber consumo sin mayor prestado. Punto número 1. Punto número 2, si todos se tiran a dar préstamo de calidad, sobre todo a pymes buenas, los márgenes se van a ir estrechando y los costes de financiación ya pueden bajar muy poquito, con lo cual no vemos claro. Nos gusta Bankinter como entidad, pero nos sale demasiado cara. Y entonces, si yo te preguntara si las bolsas están baratas, ¿están baratas porque los bonos están caros y porque el coste de capital en líneas generales es cero, o porque están baratas las bolsas, o si están baratas? Háblanos un poco, ya que hemos sacado el tema de los tipos de interés y los préstamos, que hace 2 años nadie daba un préstamo en España y ahora todo el mundo se pega por dar préstamos. Explícanos un poco cómo a un analista le cuesta asimilar de que antes el coste de capital era más alto y ahora todo el mundo piensa que los tipos cero van a durar indefinidamente. Vale, yo creo que sí. Punto número 1, las bolsas están baratas porque los bonos están caros y el gap de la inversa del o sea, pero en términos históricos están un poco carillas, ¿o qué? En términos históricos empiezan a estar caras. La americana está mucho más cara que la europea, pero en Europa, fíjate, yo creo que hay 2 escenarios. El primero es el que se ha producido, ¿no? Que es un risk rating de decir, oye, hay quantitative easing, los bonos se van a elevar,
la financiación se sabe dónde va y es mucho más rentable invertir en equities. Eso a la vez, ¿qué te va a provocar? Lo que ya te ha provocado, una subida del dólar, todos los que exporten, fenomenal, vamos a ganar muchísimo dinero. Pero hemos llegado hasta aquí y no sé si será en este momento en el tiempo que pueda haber un recorte o dentro de 2 meses, ¿cuándo? Ahora toca la fase 2, que es el delivery de los resultados de las compañías. Si en estos resultados y los que vienen empezamos a ver, sobre todo en los que vienen, ¿no? Que ya se empiece a palpar un poco mejor, empezamos a ver que las compañías crecen y lo están haciendo bien, la bolsa va a seguir tirando. Porque vamos a tener el QE y vamos a tener ratios más bajos. Porque ya podremos ver que las empresas paguen scrip dividend y hagan todas esas series pero cosas ya son que los, suelen hacer, ¿no? Esos son los sospechosos habituales. Hay que entrar en los que no hacen eso. Vale. Pero la siguiente fase, y para determinar si esto a partir de aquí va a seguir tirando, es si va a haber delivery de resultados y si por tanto los PERs, los ratios en general, son más bajos de lo que actualmente estamos estimando todos. Y yo creo que por ahí puede haber alguna sorpresa. Por lo menos en las inversiones que nosotros tenemos pensamos que los resultados van a batir estimaciones. Bueno, pues nos queda hablar en el continuo de bolsas y mercados, de Ferrovial y de técnicas y de Wojtyla. A ver, Venga, pues bolsas y mercados. ¿La tenéis o no la tenéis? Muy a nuestro pesar no la tenemos. ¿Ni la tendréis? Sí, hombre, espero que sí. Bueno, es que bolsas y mercados vamos a ver cuándo baja. Cuando baja. ¿Cuándo baja? Cuando nadie está en bolsa. Cuando se seque toda la liquidez. Bueno, exactamente, a 13-15 que estaba hace un par de años. Exacto. Me acuerdo perfectamente porque yo escribí un artículo que llamaba La cartera de mi nieta. Juré y perjuré que iba a comprar bolsas y mercados y nunca compré. Yo escribí un informe que se titulaba Ridículamente barato. ¿Qué le pasa a un analista cuando siente que algo que es tan evidente, que lo tiene tan claro? Porque bolsa y mercado sube cuando la bolsa sube y baja cuando la bolsa sube, porque hace negociación por las dos patas. Entonces, tiene unos costes operativos muy bajos, quiero decir que es comprar a tiro hecho. Entonces, ¿qué le pasa a un analista? Aquí viene el factor humano de que cuando la ves igual esperas un poco el recorte, se te escapa y no la coges. O sea, por mucho que analicemos, el factor humano existe en todo el mundo. A mí también me pasó porque voy a multiplicar por 3. O sea que a mí... Pero bueno, más allá de eso es lo que tú dices. Y es como una televisión. Todos los costes son fijos, están muy amarrados y un euro más de una negociación más que hagamos cualquiera de nosotros en bolsa, a ellos les cae a beneficio neto. Con lo cual, gran compañía y en cuanto recorte, no hay que pensarlo. ¿Y cuándo recortará? No lo sé. Si lo supiese no te lo diría. Si cuando recorta el mercado ya está hundido, compraremos o no compraremos. Bueno, ya que no tienes bolsas y mercados, frente a Deutsche Börse, ¿cómo la ves? Frente a Deutsche Börse, a nosotros nos gusta más BME, porque pensamos que toda la estructura... Deutsche Börse tiene más negocios, negocio bancario, y los gastos... Yo analicé durante bastante tiempo Deutsche Börse y los gastos en BME están mucho más atados, mucho más ajustados. Entonces yo prefiero comprarme BME y comprarme... quizá exposición al mercado español, pues tampoco me importa frente a Ferrovial y técnicas. Ferrovial, fenomenal, gran constructora, yo creo que el activo... ¿También estás esperando que baje? También estamos esperando. No, Ferrovial no nos sale por niveles de endeudamiento, pero nos gusta mucho la compañía, pensamos que el activo canadiense que tiene Cintra es espectacular, no tiene competencia y no tiene nada que ver con cualquier otra concesionaria española o del mundo. Y lo han sabido hacer muy bien estos años. Y luego técnicas, y si quieres un poco general, petróleo. Sí. Dentro del petróleo pensamos que técnicas es la menos afectada de todo lo que huele a petróleo en España, pues Repsol, técnicas, Tubacex, todos reunidos. Y bueno, yo creo que los resultados lo van a ir demostrando. Aún así, no deja de tener un sesgo petróleo que quizá es mejor no tocar mientras el petróleo recupere un poco más de forma sostenida. Tubacex y tubos. Y tenemos, sobre todo para Tubacex, el ejemplo de Valurec, que lo está pasando bastante mal. Nosotros pensamos que en estos niveles de petróleo no puedes. O sea, tienes un factor que es el precio del petróleo, que tú no dominas, que no sabes hacia dónde va. La compañía está muy bien gestionada, nos gusta la compañía per se, pero a estos, aunque esté barata en teoría o parezca barata, si se te quedan colgados los pedidos y te empiezan a desaparecer pedidos de la cartera de pedidos que ya ha pasado otras veces,
pues el working capital se te dispara por inventarios y no quieres estar ahí a una compañía que ya está rozando las 3 veces de la meta quita. Muy bien. Y en cuanto a metales, a acero, Acero2, Acerinox, Arcelor, Aperam... Pues mira, nos gusta mucho más el acero inoxidable que el acero de carbono. El acero de carbono muy influenciado por los precios del hierro. Los australianos siguen extrayendo hierro de sus minas como locos. La demanda no tira lo suficiente y el precio se está yendo. Entonces ArcelorMittal lo va a seguir reflejando. Acero inoxidable es otra película muy distinta. Acerinox lo ha sabido hacer muy bien el año pasado, sobre todo. Sus activos en Estados Unidos son brutales. Para nosotros es la acerera mejor organizada del mundo, pero quizá en Estados Unidos ya has exprimido todo el zumo de la naranja y tienes un tema muy importante. En Europa se han aprobado unas medidas antidumping a la importación de acero inoxidable chino. Parece que todo ese acero inoxidable chino se podría ir a Estados Unidos y ya se ha visto en los últimos resultados de Acerinox que podrían bajar un poquito la capacidad. Nosotros estamos en Aperam, que es el spin-off de ArcelorMittal inoxidable, que tiene activos en Europa que se van a ver beneficiados por esto que te cuento, y en Brasil, que aunque parezca que tenga más riesgo, en Brasil hay medidas antidumping contra las importaciones y es un acero inoxidable especial, es acero eléctrico, con lo cual las utilities ahí necesitan hacer más inversiones, con lo cual estás un poco más protegido. 10% de free cash flow yield frente al 4% de Acerinox, una vez deuda neta EBITDA, y no pagan dividendo hasta que bajen por debajo de la vez deuda neta EBITDA. Muy bien, y vamos a ver las 3 de la fama, estas 3 que siempre que surgen como que nunca bajan, sí, que son Prosegur, Vidrala y Viscofan. ¿Tenéis en cartera alguna de las 3? No. Pero están caras. Están caras. Están muy caras, pero son muy buenas empresas. Son muy buenas. Prosegur tiene la parte de Brasil... Flojeando, sí, pero tiene también a lo mejor la parte de Alemania que a lo mejor le puede ir un poquitín mejor. Sí, pero no vemos que lo vaya a compensar. ¿No? Con lo cual, de momento no la vemos. Vidrala nunca baja, pero cuidado, porque a estos precios nosotros pensamos que está descontando todo lo bueno y estamos viendo ya operadores europeos diciendo que les está costando traspasar subidas de precio y que más bien el entorno es deflacionario. Con lo cual, cuidado en los próximos trimestres con Vidrala si pueda sufrir algo de precios, como obviamente después en lo que cae haya márgenes, ¿vale? Y Viscofan, con el dólar como está, pues bueno, va a seguir presentando unos resultados bestiales. No tiene competencia, es una compañía tecnológicamente genial en su sector, pero claro, tienes que estar dispuesto a pagar los múltiplos a los que cotiza Viscofan. Muy bien, antes se nos ha escapado que hemos hablado de bancos, pero no hemos hablado de seguros. Ah, sí, es verdad. Mafre y Catalana. Te he dicho que no tenemos seguros. No tenemos seguros y estuvimos planteándonos la inversión en Mafre en un determinado momento. Pero hablando luego con la compañía veíamos que les va a costar, sí va a costar, porque esto era 2014, más de lo que pensábamos, llegar a los resultados que estaba estimando el consenso. Al final, es cierto que son compañías cíclicas, pero por una parte tienes las subidas del baremo, que eso te va a penalizar a lo mejor los márgenes, o te va a dañar un poco el ratio combinado, y no vemos nada claro qué es lo que va a pasar con el negocio, con la parte de inversión en las aseguradoras. Es una parte importantísima, los tipos están al cero, no sabemos si se van a quedar ahí mucho tiempo, si van a empezar a subir, qué es lo que pasará cuando empiecen a subir, pero lo cierto es que nos da un poquito de miedo. Muy bien. Para una persona que invierta en Valentum, ¿de aquí a final de año qué? ¿De aquí a final de año? No me mires así, porque es la pregunta que hacen. Yo ya sé que los analistas gestores siempre decimos vamos a largo plazo, no sabemos lo que va a hacer el mercado en el corto, lo haremos mejor que el mercado. Bueno, ¿qué porcentaje de liquidez tenéis? La bolsa está cara, sell in May, no habéis vendido, sí que habéis vendido, vuestras acciones lo harán bastante mejor que el mercado, dinos algo. Vale, nosotros estamos al 85% de invertidos actualmente. En el año hemos estado de media en estos niveles de inversión, no hemos estado a tope en ningún momento. Nosotros somos optimistas con la bolsa, sobre todo en Europa para el año,
Pero no está hecho ya el año. ¿El año está hecho? No lo sabes. Yo creo que no está, porque si el año estuviese hecho, tendría el riesgo de que ya estuviese todo sentado y se te fuese para abajo. Yo creo que de aquí en adelante podemos tener unos meses tontos, algún recorte, pero creo que el final del año volverá a ser bueno y que vamos a ver bolsas por encima de donde estamos. Muy bien. Y para una persona que quiere entrar en vuestro fondo, dos cosas. Uno, te comprometes y creo que el día 15, ¿no? El día hay un seminario o un webinar con Luis sobre Valentum pronto. Y si hay un hemos hablado. ¿te comprometes a dar información periódica en Rankia de la evolución y de las perspectivas del mercado? ¿Cómo se puede contratar el fondo? Por supuesto, sí. Nosotros encantados de hacer webinars, de comentar las compañías que vayamos viendo, donde vemos valor, cosas que nos gustan y cómo vemos el mercado, ningún problema. ¿Cómo se puede contratar el fondo? El fondo se puede contratar en directo en nuestra página web valentum.es. Pues hay una sección donde se explica los papeles que hay que rellenar y si no, el fondo se puede contratar a través de Inversis o a través de Tresis. Pues muchas gracias y hasta la próxima y que la suerte os siga acompañando y sobre todo el trabajo, que se reconozca el trabajo. Muchas gracias hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.